¿Qué es eso llamado fuentes del derecho? ¿Por qué tenemos que llamarle fuente a algo relacionado con la ciencia jurídica? ¿Qué sentido tiene? No te preocupes, quédate que en este video te lo explico. Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un video más a mi canal. Antes de comenzar el video, me gustaría decir que dejaré dos textos en la descripción de este video para que puedan leer más a profundidad qué es o qué son las fuentes del derecho. He de decir que uno de esos textos sí es de un autor mexicano y otro de los textos es de un autor español y pone ejemplos de España. Sin embargo, no creo que ese sea problema porque cuando hablamos de fuentes del derecho solemos tener una misma concepción o si no la misma, muy similar. ¿Por qué? Porque tanto España como México y muchos países de Latinoamérica compartimos la familia jurídica del derecho romano. Entonces, no hay mucho problema porque esto es algo teórico y no tan específico. Una vez dando ese aviso, comencemos con el video. ¿Por qué llamar fuente del derecho a estas precondiciones de existencia del mismo? Es decir, ¿por qué nosotros no podemos denominar de otra manera este acontecimiento o este conocimiento que en la carrera de Derecho se aprende en los primeros semestres? Mi respuesta personal es que se trata de hacer una analogía. Como bien lo dice la palabra, una fuente. Tenemos que nosotros imaginarnos una fuente cualquiera, la que tú quieras. Vamos a hacer este ejercicio. Imagínate tú en tu mente, visualiza una fuente. Quiero que me contestes lo siguiente. ¿Qué es lo que emana? ¿Qué es lo que brota? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es lo que sale de esa fuente? ¿Ya te lo imaginaste? Entonces la respuesta es, claramente, de una fuente sale agua. Pero ¿qué pasaría si no estuviera esta estructura de cemento o del material que tú quieras imaginártela? ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Podría brotar el agua? ¿Podría salir el agua de la manera que sale? No, ¿verdad? Tenemos que tener esta estructura para que salga el agua. Si no la tenemos, es imposible que salga. En esta misma analogía, vamos a entender que el agua es el derecho. Si nosotros no tuviéramos esta estructura llamada fuente del derecho, nosotros no podríamos crear ni tener el derecho. ¿Por qué? Porque al menos que el día de mañana suceda, yo dudo mucho que del cielo vaya a caer una constitución. En serio, yo te invito a que hagas la prueba. Sal de tu casa y dime cuánto tiempo va a pasar para que tú veas caer una ley desde el cielo y que se imponga a los seres humanos. Claro, es imposible, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos tener una estructura para poder generar derecho. La clasificación que se da de una manera muy tradicional son las fuentes formales, las fuentes materiales o reales y las fuentes históricas. Describiendo cada una, las fuentes históricas son las que nos sirven como base para la actualidad. El ejemplo más claro para nosotros países de tradición romana son en la antigua Roma, en el Imperio Romano, tenían derecho y es mucho de la base de nuestros países latinoamericanos. En esa época existían las 12 tablas, existían las institutas de Justiniano. Estos preceptos legales que se dieron hace miles de años nos sirven ahora como un referente de nuestras legislaciones actuales. Entonces una fuente histórica es aquella que estuvo vigente en el pasado y que ya no está vigente en la actualidad, pero que seguimos tomando en consideración porque consideramos que es algo que nos puede guiar para nuestro sistema jurídico actual. Esas son las fuentes históricas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Las fuentes formales, como su nombre lo dice, forma. ¿Cuál es la forma en la que podemos crear el derecho? La respuesta más clara sería el proceso legislativo. De seguro, en el país que me estés viendo, en la Constitución, si es que la tienes, que yo me imagino que sí, debe decirte cómo el Congreso o la Cámara de Diputados o la Cámara Legislativa tiene que seguir una serie de pasos para poder
o hacer una reforma de ley o tener una ley nueva en el país. Esta forma de crear esta nueva ley o hacer la reforma a la ley existente es una manera de crear derecho, y esa sería una explicación breve o un ejemplo de qué son las fuentes formales del derecho. Ahora bien, las fuentes materiales o reales del derecho. Un ejemplo muy claro sería la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de los jueces que hacen de la ley. En nuestro país, México, tenemos la jurisprudencia que emiten los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente en algunos casos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta jurisprudencia no viene de la Cámara Legislativa, no viene de un derecho romano antiguo, y sí viene de una labor judicial. Esta podría ser un ejemplo de una fuente material o real, pero otra fuente material o real que no viene de la historia y que no viene de la Cámara Legislativa sería la costumbre o la tradición. ¿Qué es la costumbre o la tradición? Es esa serie de actos que son repetidos por una comunidad porque se ha transmitido de generación en generación. ¿Cómo puedo poner un ejemplo yo en México? En México tenemos comunidades que se pueden autodenominar en su gobierno. Es decir, hay partes en México que tenemos comunidades indígenas que por su vulnerabilidad pueden decidir no hacer caso a lo que las leyes mexicanas digan, pero sí hacer caso a lo que ellos se impongan como derecho. Eso sería costumbre en la legislación mexicana, y nosotros, incluso en artículos constitucionales, se tiene que respetar en esos lugares los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque le estamos dignificando a los pueblos y comunidades indígenas. Ese sería un ejemplo de una fuente material o real. Una vez que pasamos de esta clasificación de las fuentes del derecho de manera muy tradicional, vamos ahora de una otra clasificación que yo he aprendido, que sería: las fuentes del derecho son la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la costumbre. Estos 6, cada uno los puedes ir clasificando en las fuentes que ya te decía yo. Repitámoslos. Tenemos a la Constitución, ¿ok? Tenemos a la ley, tenemos a la jurisprudencia, tenemos a los principios generales del derecho, tenemos a la doctrina y tenemos a la costumbre o tradición. Vayamos uno por uno. La Constitución y la ley. Esos podrían encajar muy bien en las fuentes formales. La jurisprudencia, como ya te lo decía, encaja en la fuente material o real. ¿Ok? Seguimos. Principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son aquellas pautas que nos podrían decir cómo actuar. Ahorita lo explico más a fondo. Los principios generales del derecho también podrían ir en fuentes formales, porque al menos en México, en el artículo 14 constitucional, dice que podrían ser aplicables los principios generales del derecho cuando se agotaron otras instancias. Muy bien, ahora seguimos con la doctrina. La doctrina serían, a mi parecer, una de las fuentes históricas. Es decir, como lo decía Justiniano, o como le decía algún jurisconsulto romano en la época del Imperio Romano, el derecho es tal, la justicia es tal. Esa doctrina son las interpretaciones que se hizo del derecho por juristas del pasado que tenían una concepción. No quiere decir que lo que ellos decían es derecho tal cual, pero a veces nos pueden dar una pauta de cómo interpretar el derecho, y por eso yo clasifico a la doctrina como una fuente histórica. Y por último, la costumbre y la tradición, como ya les comentaba, pueden ser clasificadas sin ningún problema en las fuentes materiales o reales. Todo esto que les estoy diciendo es con base en los dos textos que les comentaba al principio, que les dejaré en la descripción de este video, y lo que he ido aprendiendo. Una vez que tenemos esta clasificación de fuentes del derecho, les voy a explicar
por qué yo las nombré en este orden. Y es que existen jerarquías. Antes que nada, en México, por ejemplo, para resolver alguna controversia, siempre tenemos que ver la Constitución. Además de la Constitución, los tratados internacionales de los cuales México se aparte. La Constitución y los tratados internacionales, más allá de lo que diga el último artículo de nuestra Constitución de la inviolabilidad de la Constitución y que están por arriba de los tratados internacionales, no es cierto. Con el nuevo bloque de convencionalidad o control constitucional, los tratados internacionales y la Constitución mexicana van a la par. ¿Y sabes qué todavía está arriba de estos dos? Los derechos humanos. Los derechos humanos, independientemente de que vengan de textos legales mexicanos o que vengan de algún tratado internacional del que México sea parte, no importando de dónde venga, si ese derecho humano beneficia a un particular, ese va a estar por encima de la Constitución y del tratado. Así de simple, aunque venga de un reglamento, por así decirlo. Pero eso lo hablaremos después, cuando entremos ya más a teoría constitucional. Muy bien, entonces la Constitución y los tratados los tenemos que ver siempre. Después, lo que se tiene que velar son las leyes especiales y las leyes generales. Si en caso de que luego reglamentos y ya no hay textos legales que nos puedan decir cómo interpretar algún caso que sucedió en nuestra sociedad, tenemos la jurisprudencia, es decir, cómo el tribunal más alto de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado los temas. Si es jurisprudencia, incluso nos está diciendo cómo interpretar la ley. Entonces siempre tenemos que buscar ver qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice la ley y qué es lo que dice la jurisprudencia. Esos son los tres más fuertes que tenemos en nuestro país y en ese orden van. Incluso a veces la jurisprudencia más que la ley, pero clasificaremos así. Después, si después de la Constitución, después de la ley, después de la jurisprudencia, seguimos teniendo dudas, ya sea de cómo resolver un caso, o de cómo podemos entender el derecho, o de cómo podemos crearlo, podemos atender ahora sí a los principios generales del derecho. Ya les decía yo que en los juicios del orden civil o criminal, no recuerdo muy bien, se podrán ver la Constitución, las leyes, la jurisprudencia y en su caso los principios generales del derecho. Artículo 14 constitucional, lo pueden checar. Entonces vamos en ese orden: Constitución, ley, jurisprudencia, principios generales del derecho. La doctrina a veces aplica. ¿Por qué? Porque puedes decir, bueno, Beccaria entendía de este modo el derecho y yo considero que es la manera en la que se está interpretando en nuestro país el derecho. Pero bueno, la doctrina es un poquito más para meterle a tu argumentación. Y por último, la costumbre. Como ya les comentaba, la Constitución impone la obligación al Estado y a los particulares de respetar en los pueblos originarios los usos y costumbres que ellos decidan aplicar para autogobernarse. Si no me equivoco, esto sí, sinceramente les pido que lo revisen bien, a estar en el artículo 4 constitucional. Si no está en el primero, está en el cuarto. Así que entre el primero y el cuarto sé que viene lo de los usos y costumbres. Sin nada más que agregar, y entendiendo que las fuentes del derecho es una analogía de decir, no podemos sacar agua, no podemos sacar derecho si no existe en la estructura. La estructura vendría siendo todas estas que les dije: la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre. Todos ellos conforman una fuente. Esa fuente es lo que va a darnos el agua que necesitamos para regular nuestra sociedad, que es el derecho. Sé que es un tema teórico que a veces puede llegar a ser tedioso, sé que puedo llegar a tener errores, porque como yo les digo, yo no pretendo ser una fuente principal de información. Yo prefiero que vayan y chequen y corroboren lo que yo estoy diciendo, y sobre todo que si pueden ir a leer los textos que les dejo aquí abajo, vayan y lo hagan. Les invito a que comenten aquí abajo si les gustó el video, si les generó más dudas, si les gustaría que hable de un tema en particular que aquí mencioné. Si de verdad les gustó, compártanlo con aquellos que les pueda gustar también. Dale like a este video y sobre todo suscríbete, que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo videos a este canal. Sin nada más que agregar, nos vemos en la siguiente.